Buenos días con todos. Agradezco a los organizadores del evento por haberme invitado, especialmente a Isabel Tuzán. Voy a hablarles de dos artistas de finales del siglo XIX y la narrativa que cuenta es un ida y vuelta, porque es un poco el comienzo de la recepción de los artistas peruanos en los salones o en las exposiciones universales, y después cómo ellos se asimilan completamente al medio francés para después, digamos, toda esta influencia ser vista por la prensa limeña de principios del siglo XX y ver cómo la influencia de los consagrados en Francia logra repercutir en el medio peruano, en el medio local peruano. En 1918, el pintor emigrado Daniel Hernández inauguraba con una exposición su retorno al Perú como flamante director de la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Entre los retratos expuestos se encontraba el retrato de la señora Olavigoya de Barreda, dos retratos de niñas y dos retratos históricos de grandes dimensiones, los retratos del general San Martín y el de Simón Bolívar. De esta manera, resumía su carta de presentación, tras 45 años de alejamiento del medio peruano con la exhibición de retratos. Esto nos indica varios puntos a tener en cuenta. La permanencia del retrato como género artístico que defendía su vinculación con el ámbito académico de Europa, en contraposición con el medio local limeño, donde este género encontró ciertas resistencias en la crítica de arte de Teófilo Castillo, quien incentivaba el desarrollo del paisaje y afirmaba que el retrato era, cito, la muerte del artista. La presentación de ambas posiciones no fue gratuita. Hernández, artista peruano que emigró a Europa en 1873, participó de los salones franceses en varias ocasiones, por lo que quiso demostrar sus credenciales como un artista considerado fuera de concurso y reconocido en el medio artístico de París. Pertenecer al taller de un artista académico o formarse en una academia sería la condición del artista peruano que transitaría entre Francia e Italia en la búsqueda del reconocimiento de su práctica artística. Es importante citar al pintor peruano Teodoro Núñez Ureta, pintor autodidacta, que llegó a ser también director de la Escuela de Bellas Artes, que refiere la imperativa necesidad de los artistas peruanos de contar con una beca que los pudiera llevar a Europa y que terminaba en un desarraigo, es decir, sentir su no pertenencia al medio donde nacieron debido a la precariedad para desarrollar su trabajo artístico creativo. Si comparamos a los artistas de la primera generación de académicos, llámese Lasso, Merino, con los de la segunda generación, Hernández y Lynch, encontramos una característica importante. Tanto Merino como Lasso se presentan a los salones de exposiciones universales francesas con tópicos peruanos vinculados al costumbrismo. En el caso de Alberto Lynch y Daniel Hernández, no establecen en sus obras una vinculación directa con el medio peruano, sino más bien todo lo contrario. Manifiestan tanto en sus temas como en el proceso técnico una completa asimilación al medio francés, en la realización de retratos, temas de género, desnudo femenino, paisajes e ilustración gráfica. En el Salón de París de 1850, Ignacio Merino presentó 4 temas peruanos, entre ellos a la tapada, símbolo femenino del costumbrismo criollo limeño. Mostró limeñas en la iglesia y limeñas en traje de calle, convirtiéndose en uno de los primeros latinoamericanos en exponer en los salones. En la Exposición Universal de París de 1855, Lasso presentó El habitante de las cordilleras, mientras Merino mostró una escena histórica con Cristóbal Colón y su hijo reciben hospitalidad en el convento de la Radio. También presentó una escena de Pascana, escena de descanso de indios en la cordillera, hoy desaparecida, y el retrato de Francisco Macías. El crítico de arte, Edmond About, expresaría el interés de llevar a los salones franceses el tema peruano. Los cuadros de los señores, cito a About, Merino y Lasso, son un excelente comienzo de una nación, aún en su infancia,
Quizás algún día, gracias al talento de los pintores peruanos, conoceremos las bellezas de su país y las costumbres de sus habitantes. Sin embargo, en la práctica, la nueva generación de pintores académicos peruanos, formados después del Lazo Merino, abandonaron la representación del tema local peruano en favor del contexto europeo. Fue el propio Merino quien, al no tener la acogida esperada con los temas costumbristas peruanos, desarrolló la representación de interiores españoles o holandeses, escenas históricas enmarcadas en el siglo XVII, presentes en su repertorio desde la Exposición Universal de París de 1855. El éxito que logró con este tema, cuando obtuvo la medalla de oro tercera clase en el Salón de 1863 con Cristóbal Colón ante los sabios de Salamanca, confirmó el camino que debía seguir. Su completa asimilación al medio francés a través del tema histórico y las escenas de género ambientadas en el pasado, importantes para los académicos franceses, a pesar del desarrollo del tema español. Alberto Lynch fue descendiente de una familia irlandesa, nació en Trujillo en 1851, estudió en la Escuela de Bellas Artes de París junto a Jules Noël, Henry Lehmann y Gabriel Ferrer. Expuso en los salones de 1890 escenas de género y escenas femeninas de gracia sofisticada. A partir de entonces, Lynch destacaría en los salones con cuadros de retratos y escenas de género. Asimismo, su nombre aparecerá con frecuencia en los salones de la Sociedad de Artistas Franceses. La primera pintura que ganó una medalla de tercera clase fue En el mar. Daniel Hernández estudió en Lima con Leonardo Barbieri, contaba con 16 años cuando realizó un estudio de tema histórico, La muerte de Sócrates, 1872, y en Roma estudió con Lorenzo Valle. Expuso en los salones de París entre 1893 y 1910. Pinturas con una marcada influencia de su aprendizaje italiano, pincel suave y ligero. Su éxito y reconocimiento se extendieron a otras naciones, exponiendo en los salones de Múnich en 1889, 1893 y 1895. Asimismo, sus obras forman parte del Museo de Copenhague, Glasgow, Barcelona y Buenos Aires. Hacia 1830, en Francia, se vuelve a valorar a los artistas del siglo XVIII como Watteau, Fragonard, Chardin, Greuzy o Lancret, olvidados después de la Revolución Francesa. Contribuyeron a ello escritores románticos como Théophile Gautier o Gerard de Nerval. Se tiene entonces representaciones de escenas galantes o de la comedia del arte que muestran la vida amable pre-revolucionaria, ofreciendo a la burguesía francesa la elegancia y el refinamiento propio del espíritu francés. Además, se retomaron también temas de la pintura holandesa del siglo XVII al estilo de las obras de David Teniers, que representaban la vida cotidiana, temas que fueron adoptados y popularizados por Ernst Meissonier, uno de los pintores más cotizados del Segundo Imperio. Fue la casa Goupil quien popularizó las escenas de género a través de las estampas, reproducciones fotográficas y las pinturas que comercializaba en París y Nueva York, hasta el punto que pidió a los artistas que contrataban estos temas. Es importante resaltar el carácter eminentemente comercial en el que se desenvolvieron los artistas peruanos. La necesidad de sobrevivir en un medio extranjero condicionó el desarrollo de sus obras con escenas de género y lograron reconocimiento en estos temas. Muestra de este tipo de pinturas ambientadas en el siglo XVII es El fraile pintor y sus críticos de Ignacio Merino. El crítico de arte Ernest Chenu, al referirse a los rostros pintados en el cuadro, menciona que el juego de fisonomías, muy expresivo, está ligeramente cargado en una pintura buena y sólida y que siente en el pintor de sus orígenes españoles. Otro ejemplo del mismo artista es La apertura del testamento, 1864, del cual Edmond About lo ascribía a la escuela española, pero le pedía más contenido que forma. Cito: «Se ha nutrido de las obras maestras de la escuela española. Es una dieta excelente y que estoy seguro le resultará muy beneficiosa, pero no basta con devorar a los maestros, hay que digerirlos un poco. Ese es el precio a pagar por evitar el pastiche. Pastiche o no, la lectura del testamento es un cuadro muy notable. El señor Merino ya ha tomado mucho de los maestros que imita, los tipos, el vestuario, el gusto de la época, algunos recursos e incluso algunos excesos de color,
quizás le resulte un poco más difícil tomar prestada su incomparable solidez. Otras obras que merecieron los comentarios de la crítica francesa fue El collar de perlas, 1865. Pero en este caso ya no solo se trataba de su adscripción a la escuela española, sino que se le identificaba su pertenencia a la escuela realista y se reconocía a Diego Velázquez como su referente. Cito: el ideal del señor Merino, como para todos los realistas, es Velázquez. En su collar de perlas, el señorito envuelto en su capa roja se parece mucho a uno de los personajes que hablan de forma tan familiar y noble a la vez en el Velázquez de Lourdes. El autor se refería a la pintura Reunión de 14 personajes, hoy atribuida a la escuela de Juan Bautista Martínez del Mazo, pero para la época en que el pintor peruano realizó su obra era conocido como el Velázquez de Lourdes, lo que motivó muchas copias por parte de los pintores durante el siglo XIX. A diferencia de Edouard Manet, quien por la época y siguiendo su admiración por la escuela española, específicamente la del pintor sevillano, mostraba la representación del tipismo español a través de Lola de Valencia, el ballet español y los viejos músicos realizados en 1862. Merino prefirió el pasado histórico español, anclado en el siglo XVII, y con ello su adscripción al tema de género, aceptado en el medio artístico francés y por el cual obtuvo reconocimiento en los salones. También podemos mencionar algunas de sus obras vinculadas al tipismo español contemporáneo a él, que no le fueron ajenos. Tal es el caso de sus 2 estudios de tipos españoles con escenas de la vida de Andalucía y los 2 retratos vinculados al traje femenino de Aragón, el retrato de una joven aragonesa y el retrato de mujer. Sería la siguiente generación de artistas peruanos quienes harán del retrato femenino el tema principal de su éxito en los salones. Meissonier fue quien apeló al pequeño formato para la reconstrucción de la vida en el siglo XVIII. Conocedores, lectores riendo, elegantes fiestas aparecían con la delicadez y gracia del periodo rococó. El resultado fue un movimiento de nostalgia hacia las escenas de la vida doméstica de la Francia prerrevolucionaria. También se puede mencionar la obra de Philippe Rousseau, Chardin y sus modelos, 1867, presente en el Salón del mismo año. No obstante, la difusión del género de casacón, así denominado en el medio español y americano, se debió en parte al pintor español Mariano Fortuny y a su marchante Goupil, quien se encargó de promocionarlo entre sus coleccionistas a través de las casas comerciales que poseía en varias capitales europeas. Fue a partir de 1866 cuando el artista catalán representó escenas ambientadas en el siglo XVIII con personajes y costumbres del norte de África. El pintor español Martín Rico, quien fue el que le presentó a Goupil, terminaría ofreciéndole un contrato comercial. El marchante se había especializado en la pintura de género y fue el coleccionista de estampas quien adscribió al pintor español a las escenas de género vinculadas al siglo XVIII y que permitió su ingreso a la Casa Goupil. La propia obra El coleccionista de estampas de Mariano Fortuny toma el repertorio de la pintura holandesa del siglo XVII y la ambienta en el siglo XVIII, moda que estaba presente en los círculos artísticos y comerciales de la década de 1860. Alberto Lynch realizó en 1892 un panel decorativo por el cual obtuvo medalla de primera clase. Otras obras como Floreal, Madeleine, Cabeza de Mujer o Crepúsculo de Otoño y 2 paneles decorativos eran reconocidos como bellos en su forma, pureza en el color y la inspiración vinculada a los pintores del siglo XVIII. En ello podemos reconocer la influencia de la pintura de casacón popularizada por Fortuny e iniciada por Meissonier, que la vincula al trabajo producido por Lynch y Hernández, quien incluso para ese periodo se había suscrito para recibir la última publicación sobre el pintor rococó Watteau. Una de las obras más reconocidas de Lynch es una pintura inspirada en la novela ambientada en el siglo XVIII. Se trata de la novela conocida popularmente como Manon Lescaut, 1753, escrita por el abad Prévost. El cuadro del mismo nombre fue exhibido en el Salón de 1896. El artista ha representado el momento en que la pareja de amantes, de Grue, un caballero, y Manon Lescaut, una cortesana, desembarcan en Luisiana, en América.
Es sintomático cómo la mirada del joven se dirige hacia el barco, símbolo del pasado, donde deja fortuna y comodidad, y la joven, que se muestra frontal, evidencia en el rostro la mirada fija y perdida. La pareja dialoga entre el pasado y el futuro, que les espera con desenlace fatal. Manon Lescaut se convierte en una femme fatale tan en boga en la literatura y en las imágenes de finales del siglo XIX, aquella por la que los hombres pueden perder su destino. Dentro de las obras de temas de Casacón que desarrolló Hernández, podemos mencionar Lectoras, Escenas galantes y Las curiosas. Esta última obra fue portada de la revista Prisma en Lima el 1 de noviembre de 1905. El nacimiento de Venus, 1863, de Alexandre Cabanel, es un ejemplo del gusto del Segundo Imperio. El artista logró éxito en el Salón del mismo año al ser comprado por Napoleón III. Se trata de un desnudo idealizado que apela al tema mitológico de la diosa Venus para su representación. Sus referentes se remiten a Ingres o a Rafael en El triunfo de Galatea y se emparentan con el regreso del rococó y su estilo de vida. En principio, se puede decir que las obras de desnudos femeninos que desarrolló Hernández tienen varios elementos de idealización que nos remiten al periodo rococó. Coloca a las jóvenes en interiores y sobre sábanas de seda que contrastan con lo vaporoso de la tela con el marmóreo cuerpo de las mujeres. Ya no se trata de la diosa Venus, sino de una mujer de carne y hueso, tal como la presentó Edouard Manet en el cuadro Almuerzo en la hierba, 1863. Sin embargo, se nos presentan en un interior en donde la joven se muestra con su cuerpo relajado, es una perezosa, su mirada es coqueta y no confrontacional como Manet había logrado escandalizar a la sociedad de su época. Es cierto, han pasado cuantos años y los gustos de las perezosas desnudas del pintor peruano han conseguido calar en el gusto francés de los salones. Teófilo Castillo lo designó especialista en el género femenino y específicamente el desnudo femenino. Cabe señalar que los modelos de la representación del cuerpo desnudo también están vinculados a la escuela española, que nos ha legado la representación de mujeres tendidas que muestran la espalda. Ese fue el caso de Velázquez en La Venus del Espejo, 1647, y lo será también de Joaquín Sorolla al pintar a su mujer de espaldas en Desnudo de mujer. En el caso de Hernández, sus desnudos, vinculados a las perezosas, recurrían a la tradición española y francesa, para darnos una versión que le permitió gozar de la aceptación del público y del reconocimiento oficial en los salones y los museos europeos al adquirir sus obras. En el Salón de 1899 recibió una mención honrosa con la pintura de una perezosa. La crítica de arte, al mencionar sobre esta obra, la describía como tumbada entre suntuosos cortinajes dorados. Es una chica muy bonita, con ojos de brasa, boca de llama, carne alegre y sin escalofríos violentos. Las perezosas Hernández utilizan la misma representación de las actitudes de descanso de las escenas de desnudo, al igual que en sus escenas pastoriles. En estas últimas hay una clara vinculación con las escenas de Bouguereau popularizadas desde 1860 en los salones franceses. Un buen ejemplo es Idilio, familia de la antigüedad, de 1860, periodo en el que trabajó con mujeres de la región italiana, donde se idealizó el mundo pastoril, pero también se recurría a temas clásicos. Bouguereau logró suavizar los temas de la antigüedad y los distanciaba del mundo rural con sus pesares, tal como lo había mostrado Jean-François Millet. Zoila Aurora Cáceres, al visitar el taller de Hernández en París, le llamó la atención la perezosa, que mereció segunda medalla en la exposición de París de 1900 y resaltó que fue reproducida en estampas a color y en blanco y negro, en tarjetas postales y en grabados. Zoila Aurora Cáceres menciona: una joven descansa tendida sobre un diván cubierto con raso amarillo, brillante como una flama. La mirada apacible y serena de la joven parece ignorar la desnudez de su cuerpo. En el conjunto sobresale el efecto de la luz, que tiene brillo y arrojo prodigiosos. La tonalidad de oro que la envuelve es atrayente y fascinadora, diríase un campo de espigas incendiado por el sol. Hacia 1902, un grupo de artistas españoles exponen en la Galería de Artistas Modernos de París pinturas, esculturas y grabados.
Entre los artistas se encontraba el pintor nacional que hacen referencia sobre su trabajo. El señor Daniel Hernández presenta a 4 jóvenes con un efecto íntimo y muy luminoso y muy logrado. En el medio limeño también se comentó una perezosa, propiedad del crítico de arte Federico Larrañaga, similar al modelo de cuadro que poseía Javier Prado Ugarteche. Este es el modelo de Javier Prado Ugarteche, que también estaba en colecciones privadas en ese periodo. En su descripción se menciona como envuelta en sederías y en luminosidad, torsa, línea imperiosa y noble, mirada cándida entre las sombras para no quebrantar los rayos de otras luces. Las escenas de género contemporáneas vienen también de la relación de ambos artistas con la Casa Goupil, que tenía a Bouguereau, Gérôme, a Fortuny como artistas exclusivos y que evidenciaba el desarrollo de las escenas de género. Se trata de un tipo de obra de carácter comercial y de frecuente consumo del mundo burgués, hasta mencionar lo que refiere Soy Aurora Cáceres cuando visita el taller del artista y lo ve destruyendo un cuadro histórico de grandes dimensiones. El artista menciona que un cuadro tan grande solo está destinado a museos y que el gobierno del Perú no compra cuadros, agregando, es la opinión de Hernández, citado por Soy Aurora, además el lienzo me hace falta para pintar cuadros de género. Hernández también se presentaría en los salones, en el Salón de 1900, con estos 2 retratos de los presidentes, del presidente Nicolás de Piérola y de Eduardo López de Romaña, anterior presidente. Baudelaire, en el Salón de 1846, decía sobre el retrato: en un primer caso hay un retrato, cito a Baudelaire, la primera es representar fielmente, severamente, meticulosamente al narrador y al modelo, lo que no excluye la idealización que consistirá para los naturalistas ilustrados en elegir la actitud más característica, lo que mejor exprese los hábitos del espíritu, además saber dar a cada detalle importante una exageración razonable, destacar todo lo que es naturalmente saliente, acentuado y principal, y descuidar o fundir en el conjunto todo lo que es insignificante o lo que es un efecto de una degradación accidental. El segundo método, el peculiar del colorista, es hacer el retrato un cuadro, un poema con sus accesorios, lleno de evasión y ensueño. Aquí el arte es más difícil, porque es más ambicioso. Hay que saber bañar una cabeza con los suaves vapores de una atmósfera cálida o sacarla de las profundidades de un crepúsculo. Aquí la imaginación tiene un papel más importante, y sin embargo, como a menudo sucede que la novela es más verdadera que la historia, también sucede que un modelo se expresa más claramente por el pincel abundante y fácil de un colorista que por el lápiz de un dibujante. Si analizamos la producción de los retratos de Lynch y de Hernández y lo comparamos con la definición que hace Baudelaire sobre este género, encontramos que sus retratos expresan ambos sentidos. Por un lado, la fidedigna aproximación de la representada a través de la línea acuciosa, y por el otro, la adusta representación de las jóvenes en delicados y elegantes rostros, preferentemente vinculados a Lynch. El sentido romántico, colorista y decorativo se evidencia en los retratos femeninos de Hernández, donde se resalta la preferencia por el color en los fondos y en las telas de las vestimentas. Nos encontramos con jóvenes que tienen actitudes introspectivas y manifiestan pensamiento y coquetería propia de la afición del maestro por el gusto cortesano del rococó. Daniel Hernández obtuvo medalla de oro en la Exposición Universal de París en 1900, donde participó con los retratos de los presidentes peruanos, ya lo he citado. Los referentes que el artista había tomado para el retrato de los presidentes se basó en fotografías, práctica usual de los artistas peruanos de finales del siglo XIX. Si observamos la presencia de Lynch en los salones entre 1882 a 1909, podemos concluir que este género fue el más recurrente en la realización de sus obras. Sus retratos femeninos son, sin lugar a dudas, los que marcaron el éxito y el reconocimiento del artista peruano en el medio francés y su repercusión en el medio local limeño y en el norteamericano, nación donde se convirtió en el principal retratista de la época. Su técnica estaba basada en la lógica del clasicismo y vinculada al estudio de los viejos maestros. Lynch fue miembro de la Sociedad
de la Sociedad de Artistas Franceses, caballero de la Legión de Honor, en el Salón de 1900 obtuvo medalla de oro por el retrato de Madame X. Acá tenemos el retrato de Madame X, citado por un retrato de Albert Lynch, elegido al azar en su obra como una encantadora efigie de una joven vestida de ciudad que aparece en la Exposición Universal de 1900, muestra las cualidades del pintor, sabe elevarse con una rara felicidad de lo particular a lo general, como debe hacerlo cualquier retratista que pretenda crear una obra duradera. Es ciertamente aquí el retrato bien compuesto y armonioso, la figura finamente modelada de una mujer, pero es también la imagen fiel de la mujer parisina de finales del siglo XIX, de la mujer parisina con una belleza expresiva, elegante, sin exageración, dotada de una armonía de líneas y de una gracia instintiva. El retorno a Lima del retrato. En el medio local, la fama de los peruanos emigrados en París que realizaban retratos condujo a la posibilidad que desde el campo institucional y particular en Lima se desarrolle el género. En la revista peruana Prisma en 1905, cuando presentaron una perezosa de Hernández, hablaron sobre la importancia de esta obra. En los años 20 se da a conocer el triunfo de los hermanos Cárdenas Castro en la realización de retratos, una situación que se repitió con Reinaldo Luza, para quien posaron famosas actrices como Felipe Cosillo del Pomar, el creador también de las Vargas Guerre, Alberto Vargas, hijo del fotógrafo Max de Vargas, Carlos Bacaflor y Francisco González Gamarra, ambos retratistas de millonarios. El éxito del género retrato en los artistas emigrados como Lynch, Hernández y Bacaflor mostró el camino a seguir en el medio peruano. Por ello podemos entender por qué Hernández, luego de su regreso a Lima, expuso retratos que permitían no solo un tipo de arte que practicaba, sino también la consagración de los artistas peruanos emigrados en París. Muchas gracias. Thank you.